en eso. Pero hay una cosa que nos pasa a los seres humanos, siempre tenemos miedo de algo. Yo cuando era niño no recuerdo así tener miedos específicos. Creo que si acaso alguna cosa me daba miedo era estar solo en un lugar abierto, como un bosque o el Océano Pacífico o algo así. Nunca estuve en una situación así tan grave, pero eso, la oscuridad en un campo abierto me daba miedo. La oscuridad en mi casa como que no. Pero ahora ya que estoy grande, ahora sí identifico claramente que le tengo miedo a que Leonel se pierda. O que le tengo miedo que le pase algo a Leonel o a Melanie. Cuando ya es la hora de que Melanie debió haber salido del hospital y ya tiene 1 hora y media de que no llega, y empiezo a pensar, híjole, donde se haya estrellado, porque pues ella maneja como chihuahuense, no como chilanga, y entonces siempre tengo ese temor de que en cualquier momento de estos se le va la onda y se estrella contra algo, y entonces me empieza a dar temor eso. A veces me da miedo que Leonel esté en la escuela y que yo piense, ¿y donde se haya salido? Nomás así, para ayudarme a mí mismo, se me ocurren esas ideas tontas. Pero me doy cuenta que ya no le tengo miedo a cosas, puedo ver payasos y no me da miedo. Mi esposa le tiene mucho miedo a los hoyitos, la tripofobia, esa es una enfermedad moderna, yo digo, que antes no existía, pero ahora resulta que todos tienen tripofobia, porque cuando Melanie lo comparte salen 2 o 3 que, yo también tengo eso. Yo digo, es nomás para jugar ahí con el grupo o algo así. La Biblia nos habla acerca de ciertas cosas que nos producen temor y de ciertas cosas a las que no les deberíamos de tener temor. Pero la Biblia nos dice que debemos de tener temor de Dios y nos habla del temor a Dios, y en ocasiones creemos que se refiere a tener miedo de Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, entendemos que el temor a Dios no se refiere a estar atemorizados de Él, como si Dios fuera algo horroroso. Si leemos en el Apocalipsis, dice que tiene boca como de espada, pies de bronce bruñido, y su voz es como estruendo de muchas aguas, y ojos como espadas flameantes que trascienden hasta lo más profundo del corazón. Ahí sí se ve medio monstruoso, y que su rostro es como de sol. Yo una vez dibujé una imagen así, y lo traté de hacer caricaturizado, y pues se veía medio mono, un sol sentado, y si nos imaginamos a Dios así, a lo mejor sí podría darnos miedo. Pero no es eso a lo que se refiere la palabra de Dios. Vamos a Job 41 y Job 42, vamos a leer varios versículos de Job. Los que están tomando el libro de devocionales, que están teniendo devocionales en esta semana, estos son el devocional que tuvimos el día de hoy. Job 40, y vamos a leer del 1 al 6, y luego vamos a leer el versículo 42, el capítulo 42. Job 40, 1 al 10. Dice así, se los leo, esta es la Reina Valera 60. Si me siguen con su vista, yo se los leo, dice así. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo, hasta el 7, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Este es el versículo 40, 1 al 6, y luego dice en el 42 lo que le respondió Job a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permite estar aquí reunidos. Y bendito Dios, te pedimos que nos hables en esta tarde, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos enseñe este mensaje que tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Si leemos todo el libro de Job, es un libro que es una poesía. Algunos dicen que posiblemente se trataba de una obra de teatro, es decir, que estaba diseñado para que diferentes personas estuvieran así como que leyendo y actuando y acá, y oh Job, tú que no sé qué, y Job les respondía a sus amigos, oigan ustedes, cállense. Y finalmente alguien hacía la voz de Dios y decía todo este poema precioso en donde habla del Leviatán y del Behemoth y de las estrellas, y que le dice, tú has visto nacer a las cabras y no sé qué, y comienza diciendo Dios así.
Es sabiduría contender con el Omnipotente, y el que disputa con Dios responda a esto. ¿Por qué dice así? Porque hubo partes en el pasaje, en el libro de Job, en el que Job le dice cosas a Dios como poniéndose al tiro con Dios. Le dice así como que, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te disfrutas de verme maltratar, que me maltrates? O sea, ¿te gozas en causarme daño? ¿Disfrutas mi dolor o qué? Así le dice Job a Dios. Y por eso Dios finalmente le responde, le dice, a ver, tanto que me estás diciendo, ahí te voy yo. Y comienza diciéndole así: parecería a pleito lo que está pasando aquí entre Job y Dios, pero lo que ocurre de este encuentro que tiene Job con Dios es algo extraordinario. Lo que sucede después de esto, podríamos decirle los efectos de un encuentro con la luz. Así se llamaría el sermón de esta tarde, los efectos de un encuentro con la luz. En lugar de quedar en pleito, sucede algo extraordinario. Job es transformado y su situación previa también es transformada. En el capítulo 42 le dice en el versículo 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y ahí tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job sabía cosas de Dios, de oídas te había oído. De hecho, cuando los amigos de Job lo regañan y le dicen cosas, Job les pone una leccionzota de teología, les da unas cachetadas rancheras del conocimiento de Dios. Es decir, Job sí sabía de religión, sí sabía de teología, sí sabía de doctrina, pero después de este encuentro con Dios, le puede decir a Dios: yo nada más te conocía a oídas, pero ahora ya te veo, ahora te he experimentado. ¿Se acuerdan lo que nos decía el pastor esta mañana? Que los demonios tienen teología correcta, que el diablo tiene la teología exacta, mejor que la nuestra. El diablo no tiene controversias de si arminianismo, calvinismo, sino carismatismo. Él sabe cuál es lo correcto y por eso nos miente y nos engaña. Pero el conocer esas cosas de Dios no ha hecho un cambio en él. Y en los seres humanos es igual. El saber cosas de Dios no nos cambia en lo más mínimo. El tener una Biblia en casa no nos transforma. El recibir enseñanzas bíblicas no nos hace ningún bien. Lo que nos hace bien es encontrarnos con la luz, experimentarlo. Esto es lo que nos transforma. Hubo muchos que visitaron a Job cuando estaba en desgracia y después cuando se acabó la desgracia. Miren cómo dice en el versículo 7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, más bien del versículo 10 les leo: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Es decir, vinieron muchas personas con Job. Seguramente hubo entre ellos algunos convenencieros, es decir, algunos que vinieron porque ahora Job otra vez era rico. Seguramente hubo entre ellos algunos que fueron por amor. Pero esta es la cosa: Job compartió con ellos por igual. O sea, no porque fueran convenencieros, o no porque fueran sus parientes, o porque fueran sinceros, les compartió más a unos que a otros. No, con todos compartió, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y lo que iba a leer: y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Era lo que estaba leyendo. El caso es este: Job fue transformado no solo en que tuvo más dinero, sino que podemos ver ahora en su vida un factor nuevo de compartir de una manera diferente. Ya no compartía nada más con los buenos, sino incluso también con los que llegaron de deshonestos, de convenencieros. Hubo una transformación en su vida tan grande que debemos de reconocer que lo que antes era Job no era, podríamos decirlo así, no era un ser transformado. Era tal vez un ser bueno, una persona honorable, pero él mismo lo reconoce: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Como diciendo: antes sabía cosas de ti y por eso era buena gente, pero ahora te he visto y ya no soy buena gente, ahora he sido transformado.
Eso es lo que nos pasa cuando nos encontramos con la luz. Por eso el sermón de hoy se llama los efectos de encontrarnos con la luz. Y el primero que vemos es que encontrarnos con la luz cambia nuestra visión. Al quejarse con Dios de su desgracia, Job se quejó con él, le dijo cosas incluso fuertes. Leemos algunos de los pasajes que le dedicó Job a Dios, como quien dice, o sea, de las cosas que le decía Job directamente a Dios. Capítulo 16, le dice, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra ti para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Es decir, le está diciendo a Dios, tú me hiciste estas cosas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Job le dijo cosas muy hirientes a Dios, le habló duro a Dios, pero este pasaje, capítulo 16, versículo 29, nos hace dar cuenta de algo extraordinario que Dios le reveló a Job en su desgracia, que es, digamos, el inicio de su transformación. Si lo leemos en otras versiones, en la versión Nueva Traducción Viviente me encanta, porque dice aquí, disputadores, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, ojalá hubiese un mediador entre Dios y los hombres. ¿Reconocemos nosotros quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Él es el que media entre nosotros. A través de este problema, a través de esta desgracia, Dios le regaló una joya de revelación a Job. Le hizo entender, va a haber un mediador entre tú y los hombres. Es decir, este encuentro que tenemos con la luz nos revela cosas extraordinarias, cambia nuestra visión, cambia nuestra perspectiva de la vida. Al quejarse Dios con Job, más bien Job con Dios, Dios permitió que Job adquiriera una visión extraordinaria de la vida, que cambiara su postura y que incluso obtuviera una revelación extraordinaria. Cambió su queja en entendimiento. Es decir, cuando Job dirigió su queja hacia Dios, esta queja se convirtió en entender qué era lo que estaba pasando. Se convirtió en una explicación de por qué ocurrían las cosas. Muchas veces cuando una persona tiene problemas se le dice, especialmente los fariseos y así los muy santurrones, le dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué. Porque entendemos que cuando hay circunstancias difíciles en la vida, si se las entregamos a Dios, Dios puede hacer algo con ellas. No es así como de automático, de que, no, hay un problema y ya me va a salir bien porque lo declaro. No, tenemos que entregárselo a Dios y confiar a Dios. Y entonces Él lo transforma, por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, hay un propósito en las dificultades, pero eso no quita el hecho de que como seres humanos nos preguntemos por qué, nos quejemos y digamos como que, ¿qué es esto que me está pasando? A veces no lo entendemos por completo, de ver las circunstancias difíciles de la vida no las podemos entender, pero debemos dirigir esta queja hacia Dios y encontrarnos con Él, porque Él es el que puede hacer algo con ella. Cuando ustedes vienen conmigo, con los consejeros, a contarnos un problema, sin duda que los consejeros vamos a orar por ustedes, nos vamos a compadecer de ustedes. A lo mejor no se nota porque sufro de autismo de Asperger, y entonces si vienen y me cuentan un problema y yo me quedo así como que no, está grave, y ustedes llorando, es por eso, es porque soy medio autista, no es como que no me importe. Ahí les pido disculpas si alguna vez se sintieron así, pero tengan por seguro que los consejeros y los pastores no podemos hacer más con ese problema, más que orar por ustedes y compadecernos. En ocasiones nos gustaría ir a golpear al fulano ese o a la fulana esa. Bueno, no, porque si es mujer, mando a mi esposa mejor y ahí sí, pobrecita. A veces nos gustaría, no sé, cambiar su corazón, quitárselos, rearmarlo como si fuera un cubo Rubik y ya, para que no sufran, porque somos humanos. Pero Dios sí puede hacer algo con eso. Y lo primero que hace es cambiar nuestra visión. Nos cambia de postura. Es decir,
cambia nuestra perspectiva respecto a lo que nos está pasando. Job se quejaba con Dios porque estaba sufriendo, pero cuando Dios le dice, ahora cíñete como un varón tus lomos, yo hablaré y tú me responderás. Dios no le da explicación alguna de por qué está sufriendo. No le dijo, no, es que vino el diablo y me dijo que si ya ningún ser humano me amaba, hicimos una apuesta y tú eras la apuesta. No le dijo eso. No le dijo también, no, que no ves que en los problemas hay gracia y hay plenitud. No, le dijo, ¿acaso podrías atar tú a Leviatán? ¿Acaso podrías tú cazar al Behemoth? ¿Qué, acaso tú has visto cómo las águilas paren en el cielo? No, ¿verdad? Entonces cállate la boca. Y ya, no hay explicación de parte de Dios. Lo que hay es un encuentro con Dios, una relación. Es decir, al dirigir Job su queja hacia Dios, generó una relación con Él. Dios pudo relacionarse con Él. Más bien, Dios se relacionó con Él porque Job finalmente se rindió ante Él. ¿Me explicó? Ese es el primer efecto que hace esto en nuestra vida. Nos cambia la perspectiva. Un segundo efecto, encontrarnos con la luz nos da una nueva capacidad. Esta capacidad le podríamos decir de varias formas, de hacer el bien, de ser buenas personas de verdad, pero podríamos definirla con una sola palabra, amar. El problema es que la palabra amor, especialmente para los jóvenes ahorita en este mundo que lo único que les interesa es, ¿cómo decirlo?, relaciones interpersonales fructíferas y duraderas. Amor significa romance en este contexto, pero en el contexto cristiano no significa romance. Significa acciones de ayuda, acciones de bendición. ¿Me explico? Es decir, provocar que alguien sea feliz porque le amo. Y eso, como amor, sería hacer el bien. El problema es que nuestro mundo define como bien cosas que no necesariamente son buenas, cosas que no necesariamente son el bien supremo. En nuestro mundo se define como una persona buena alguien que paga sus impuestos, o alguien que, no sé, da caridad a las personas, limosnas, que alimenta a los pobres. Pero lo que la Biblia nos dice que es bueno, no es nada más hacer esos chispazos de buena gentez, sino tener una vida santa que produce bendición en donde quiera que estemos. Y no podemos tener esta capacidad hasta que no nos encontramos con la luz. Este es uno de los problemas del mundo del día de hoy, que no puede haber bien si no está la luz metida en las personas que pueden hacer el bien. Por eso es que los cristianos no nos metemos en la política mucho. Sí hay políticos cristianos, pero no hay instituciones religiosas metidas en la política, porque reconocemos una cosa: hay pecado. Si hay políticos malos, no es porque haya dinero que robarse, es porque hay pecado en su corazón. Y ese político que se roba, si no fuera político, si no fuera pecerero, pues manejaría como pecerero, metiéndosele a los coches y aventando la lámina. Si ese pecerero no fuera pecerero, pero fuera, no sé, director del programa ecologista de una empresa multinacional que produce muchos desechos tóxicos, los tiraría en la coladera. ¿Me explico? Es decir, esas cosas malas que pasan, no pasan porque haya personas que las hagan. O sea, no pensemos que esa persona, si lo cambiamos de lugar, dejaría de ser malo. Hay pecado en su corazón. Y por eso los cristianos no nos metemos en esas cuestiones políticas, porque entendemos, la solución no es nuevas estrategias políticas, la solución no es un sistema económico diferente, la solución no es que se mueran todos los feos y nada más los guapos gobernemos o algo así. Gobernemos, La solución es que Cristo viva en nuestro corazón, que nos encontremos con la luz, y entonces sí tendremos esa nueva capacidad de amar. Esto significa una cosa para nosotros: si hay personas a quienes no puedo amar, supongamos, no puedo perdonar, no puedo estar cerca de él o de ella, simplemente llega un lugar y yo me tengo que salir porque no le soporto, no me puedo aguantar tantito lo que me hayan hecho por amor. ¿Me explico? Si hay personas a las que intento destruir, entonces es muy posible que no me haya encontrado con la luz. ¿Sí me explicó? Es muy seguro que sepa religión, pero no conozca la luz verdadera.
Puedo estar como Job, fingiendo ser buena persona, pero sin haber escuchado, más bien sin haber conocido realmente a la luz. Como pastor, para mí esta es la desgracia más grave que puede haber. Personas que vienen a la iglesia, que escuchan, que conocen la doctrina cristiana, que viven la filosofía cristiana, que defienden el creacionismo, pero que sigue habiendo en su corazón odios, rencores, deseos de hacer mal, falta de perdón, porque, digámoslo así, eso es lo básico de la vida cristiana. La teología son las chispitas de colores que se le echan al helado de la vida cristiana, pero el helado es el amor. ¿Sí me explico? Eso es lo fundamental. Si yo conozco mucho de filosofía cristiana, y como dice Corintios 13, pero no tengo amor, nada soy. Eso es una cosa que cambió en Job. De ser una persona buena, se convirtió en una persona que podía amar, porque se había encontrado con la luz. Esto es lo que pasa cuando tenemos verdadero temor de Dios. Es decir, cuando realmente me he impresionado e impactado con lo que Dios hizo por mí. Temor de Dios no entendamos que significa tenerle miedo, como asustarnos, como cuando las hienas del Rey León dicen Mufasa, otra vez Mufasa. No es así que digamos, a ver, di Jehová, Jehová. No se trata de eso. Tener temor, otra vez, Jehová. A Ezequiel sí le sale. No se trata de tenerle miedo. A lo que se refiere la palabra temor es a quedarnos impresionados. Es decir, que te quedas así de y no puedes ni hablar. ¿No? ¿Y se acuerdan de hace poco? Hubo una exposición, no hace poco, hace como 3 años, porque Leonel apenas tenía 1 año y cachito, una exposición de hiperrealismo. Llevamos a Reni, ¿dónde está Reni? Llevamos a Reni, Leonel, Melanie y yo. Eran unas estatuas hiperrealistas, así una señora de este tamaño, pero súper real, que se le veían así las marcas en la piel y el bigote medio mal cortado. Pero cuando entramos a un cuarto, había una señora gigantesca. Yo no sé ni siquiera cómo explicar lo que sentí, porque en cuanto entramos me sentí así como, ¿qué es esto? Y se me pusieron las pies como de plastilina, las piernas como de plastilina, porque me quedé impresionado. O sea, se siente una sensación extraña de ver una persona tan real, pero gigantesca, o sea, algo imposible. Sí me quedé impresionado. Eso es lo que nos pasa cuando nos encontramos con Dios. No sé si les haya pasado alguna vez que están leyendo un pasaje de la Biblia y se quedan así. Que se quedan así de, cállate la boca, o sea, esto es Dios. A mí me pasó eso cuando leí ¿se acuerdan lo que dije el domingo pasado? Del noviazgo entre José y María, que un noviazgo podría ser que Dios dijera, voy a usar a estos para nacer entre ellos. Cuando me capté esa idea haciendo el sermón, me quedé así, impactado. Es decir, hay ideas de la palabra de Dios que a veces nos causan esto. Y conocer a Dios debería provocarnos esto. Si nunca te has quedado así impactado con la verdad de Dios, si nunca te has quedado impactado por reconocer que Dios te ama a pesar de lo pecador que eres, si el amor de Dios no tiene ese efecto en ti de temor, de sorprenderte, de quedarte anonadado, no te estás encontrando con la luz, te estás encontrando con un concepto filosófico. Muchos cristianos, o más bien personas que se dicen cristianos, eso es lo que les ha pasado. Se han encontrado con el concepto filosófico de la gracia. Se han encontrado con el concepto filosófico de la justificación, es decir, que Jesucristo murió en la cruz por ti. Pero no han captado el concepto real de entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que morirse en una cruz en donde tú te deberías de haber estado muriendo. Cuando nos encontramos con ese verdadero amor de Dios y nos sobrecoge ese temor, adquirimos esta posibilidad de amar. Es decir, cambia nuestra vida realmente. Encontrémonos con Dios, con el amor de Dios que causa este efecto en nosotros. Debemos de encontrarnos con esa luz, que es su amor, su gracia, su muerte en la cruz por nosotros,
para que podamos amar como Él. Por eso es que es imposible que una persona que no ama haya experimentado el amor de Dios. Porque una persona que reconoce, yo merecía la muerte, pero Jesucristo se murió por mí, no sería capaz de odiar a otro ser humano que no le ha hecho ni la mitad de lo que nosotros le hemos hecho a Dios. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan la parábola esa que explicó Jesús? 2 personas le deben uno a otro. Uno le debe 100 pesos a este vato y este vato le debe 100,000 pesos a este otro. Y el cuate que le debe 100,000 pesos le dice, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Y este cuate al que le deben 100 lo agarra y le dice, págame lo que me debes, y lo mete a la cárcel por no pagar. ¿Cómo es posible que pase eso? Dios nos perdonó a nosotros la deuda de nuestro pecado, de nuestra maldad, del haber ido en su contra, del habernos incluso dignado a creer que podemos vivir sin Él, de ser orgullosos en nuestro pecado, de justificar nuestras maldades, de saber que la Biblia dice no hagas esto y de todas maneras decir, sé que la Biblia dice que no haga eso, pero lo voy a hacer de todas formas. Y Dios nos perdona. ¿Cómo podríamos mantener nosotros esa falta de perdón contra un ser humano que ha hecho cosas menores contra nosotros? Por eso es que uno no puede haberse encontrado con la luz y no amar y no perdonar. Simplemente no se puede. Encontrarnos con la luz cambia nuestra visión. Encontrarnos con la luz nos da una nueva capacidad. Y además, encontrarnos con Dios, con la luz, cambia nuestra relación con el mundo. Después de las carencias que sufrió Job, vemos que después no se volvió egoísta. Hay personas que a veces justifican así con su egoísmo. No, es que yo nunca tuve nada cuando era niño, por eso ahora cuido mucho mis cosas. Y hay otros que dicen, no, es que a mí mis padres sí me enseñaron el valor de dinero porque teníamos mucho y por eso cuido mucho mis cosas. A veces justificamos el egoísmo o el materialismo incluso con sabiduría. Hay personas que son muy materialistas y dicen, no, es que soy muy buen administrador. Deberemos de definir exactamente qué es el materialismo. Materialismo es confiar en las cosas que se ven, que se tocan, en la materia. ¿Me explico? Creer que ahí está la felicidad, creer que en eso está la plenitud. Dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad y tienen razón, el dinero no compra la felicidad, compra las cosas que nos dan la felicidad, dicen otros. Eso es materialismo, creer que lo que es alegría se resume en eso. ¿Me explico? Y algunos cristianos seguimos manteniendo una relación con el mundo material. No nada más que no demos el diezmo, que podríamos decir eso es materialismo. Evidentemente sí, no dar diezmo es materialismo. Pero también creer que la bendición de Dios es material es parte del materialismo. Creer que todas las cosas que Dios hace para bendecirnos son cosas que se ven o se tocan es materialismo. Creer que Dios está obligado a bendecirme porque yo soy muy bueno en la iglesia es eso, es una relación con el mundo mundana. Y esto es algo que Dios cambia con respecto a nuestra vida. Cambia la manera en la que nos relacionamos con el planeta Tierra, con las cosas que tenemos, con lo que hay a nuestro alrededor. Yo no digo que yo no sea materialista, pero por ser hijo de pastor, en mi casa vi muchos milagros con respecto a cosas materiales. De enterarme, porque no era así como que yo tenía 6, 7, 8 años por ahí, no era como que los pastores dijeran, mijo, es que tenemos problemas económicos y entonces no saben. No, pero me daba cuenta que había problemas económicos y de ver cómo Dios proveía. Me acuerdo mucho, una de las, digamos, dolores económicos más graves que yo tuve en mi vida, a lo mejor mis padres no saben que fue tan grave para mí. Fuimos a Acapulco, el Paz fue a predicar allá y en la noche dejamos todas nuestras maletas en el coche y yo tenía una maleta que me gustaba mucho, de una caricatura que se llamaba Fozzie, no Fozzie el de los, ¿cómo se llaman? De los Muppets Babies, sino otro Fozzie, que era así un monstruo peludo verde con la boca amarilla. Y ahí tenía mis monitos de la familia Biónica. Si los buscan en internet, son rarísimos de encontrar además. Los he tratado de buscar y no los he encontrado, y eso que yo soy súper coleccionista de esas cosas, y aquí en México no he encontrado ni uno solo. Y estaban esos en esa mochila. Y nos robaron las maletas y todo eso, y esos eran mis juguetes favoritos, y yo sufrí mucho por eso. Mis padres no lo saben, pero a mí esa pérdida me fue muy dura. Yo tendría que 5 o 6 años, ¿no? Más o menos. Eli era bebecito. Eli iba en pañales. Yo iba nada más en calzones.
y nos robaron todo, me quedé en calzones. La pastora le habían regalado un vestido típico, pero ese iba en la cajuela del bocho. Los bochos tenían una cajuela adelante y ahí estaba lleno de cocos y plátanos y cosas que nos habían regalado, y ahí iba el vestido típico de la pastora. Pues ese fue el que se puso para regresarnos. Pero uno de los niños de la casa en donde nos quedamos tenía un árbol de estampitas de la Liga de la Justicia, casi completo. Y cuando pues, se dio cuenta que yo estaba sufriendo porque eran mis juguetes favoritos, y me regaló su álbum de estampitas. Y a mí me dio también muchos sentimientos, así como ustedes, así. ¡Oh! También hice sonidos de perro. Y esa gran carencia material de haber perdido mis figuras de acción de la familia biónica me dio una bendición material, que era un álbum de estampitas de la Liga de la Justicia. Pero obtuve una bendición que no hubiera tenido de ninguna otra forma. La bendición de ver a mi padre como si nada. De ver a mi padre confiado en el Señor, diciendo, ni modo, así es la vida. En lugar de verlo refunfuñando y enojado, sí estaba triste, pero yo no lo vi así. Yo lo vi confiando en el Señor. Y esa es una relación con la materia, una relación con este mundo que es efecto de habernos encontrado con la luz. El poderle decir a las cosas materiales, no son lo que necesito. El poderle decir a las bendiciones de esta tierra, no me hacen falta. Las cosas materiales no son la única bendición que esta tierra nos podría dar o nos promete. La fama, el que otros digan, mira qué padre este vato, o que te alaben, o que digan cosas buenas respecto a ti. Un maestro que tuve en el seminario era el director de alabanza de una de las iglesias más grandes de ahí de San Antonio, y en la clase del seminario él nos compartía, el ministerio más conflictivo siempre es el coro de alabanza o el grupo de alabanza, o sea, el coro o el grupo de alabanza. Y él era el director y decía, y yo soy director de alabanza, yo lo sé. O sea, no crean que me estoy tirando a mí mismo. No, y nos explicó, porque como son ministerios públicos, muchas veces las personas egocéntricas y egoístas son atraídas a esos ministerios. Es decir, no cualquiera va a querer pararse al frente, solo el que cree que es digno de pararse al frente. Por eso hay que tener mucho cuidado de discipular a esas personas que van a estar al frente. Por eso no hay que permitir que cualquiera sea el que nos va a dar, no sé, un canto, un texto o algo así, sino que sea alguien a quien has discipulado para que no haya orgullo en su corazón. Porque hay personas que a veces, esa es la relación, Luis y yo nos cotorreamos mucho de eso, porque Luis ya ven que es baterista, bueno, le pega ahí a unos tambores. Y muchas veces nos reímos de eso, que cuando ha ido a tocar así con alguien y llega y me dice, no hombre, no soporté esos vatos, porque toda la plática es, ¿y tú con quién has tocado? Ah, no, pues yo he tocado con no sé quién. Ah, pues yo he tocado con no sé quién. Y Luis les dice, pues yo toco con Elí. Para mí eso es un goce, es una bendición, dice Luis. Porque hay personas así, que eso es lo que les interesa, hacer show. Eso es una relación con la materia, resultado de no haber encontrado la luz. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos porque queremos que Dios se goce en el resultado que va a ser a través de nosotros, y queremos que haya bendición en las personas, es resultado de habernos encontrado con la luz. ¿Me explicó? Es decir, lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos para que me den alabanza. Por ejemplo, hoy el pastor que estaba agradeciendo así, que hay fe en las personas que hacen esto y hay muestras de fe en esto. Yo le decía a los consejeros, y el pastor nunca mencionó a los consejeros, no dijo que haya fe en el grupo de consejeros cuando aconsejan a los jóvenes. Yo obviamente lo decía de cotorreo, pero a lo mejor hubo alguien que sí se sintió. El pastor nunca dijo que hay fe cuando ponen las flores para los 15 años. Y podríamos decirle a esa persona, oiga, ¿y usted lo hace para que el pastor la mencione en el sermón o para que haya flores en los 15 años? ¿Para qué lo hizo? Cuando vas a una brigada médica, ¿lo haces para curar enfermos o para que el pastor te dé un certificado que diga, esta persona fue a brigada médica? Cuando vas a predicar a una EBDB o a un campamento, ¿lo haces para que haya un diploma que diga predicó, leyó el texto bíblico en tal lugar? ¿O lo haces porque alguien tiene que hacerlo y quieres ser tú el que lo haga? ¿Sí me explicó? Es decir, la manera en la que nos relacionamos con la fama, con las bendiciones de esta tierra, nos hace reconocer si nos hemos encontrado o no con la luz.
Mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de lo imperfecto que somos. Y por lo tanto, menos merecemos las bendiciones que Él nos ha dado. Si tenemos cosas materiales y bendiciones terrenales, es porque Dios es bueno y me las da. Yo le decía ayer a algunos jóvenes, no entiendo cómo es que Melanie se enamoró de mí. O sea, porque Melanie está 3 o 4 niveles arriba de mí, mi esposa. Más guapa, inteligente, doctora y cocina rico. O sea, ¿qué me vio? ¿Me explicó? Y ella me dice, ay, me enamoré de tus bucles, porque antes traía el pelo así largo. Pues qué poca cosa, ¿no? O sea, sí, entiendo, mi cabello largo era sensacional, pero no suficiente como para haberse ganado a la Mel. Las bendiciones que nos da Dios son cosas que no nos merecemos y no podríamos haber obtenido con lo que tenemos para ganarnos esa bendición. Mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de lo imperfecto que somos y de cómo el resultado de nuestras acciones no tiene que ver con lo que yo hice bien, sino con lo que Dios hizo bien. Le compartí a los consejeros que tuve una gran bendición esta semana de hablar con una persona y yo les dije, la bendición fue no nada más que salieran las cosas bien, sino que yo quería ir a pelearme y no se pudo. Dios obró y me bendijo y hubo solución y me mostró su amor y su gracia, a pesar de que mis intenciones eran completamente equivocadas. Eso es bendición de Dios, y mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de eso y más cambia nuestra relación con este mundo. Nos volvemos más ciudadanos de un reino diferente. Encontrarnos con la luz nos da una nueva relación con la materia, con el mundo. Y finalmente, encontrarnos con la luz nos hace millonarios. Job recuperó toda su riqueza. Recuperó, dice que el doble de camellos, el doble de mulas, el doble de ovejas y la misma cantidad de hijos e hijas, porque no sabemos si el doble de hijos e hijas hubiera sido también una bendición. Tenía 7 hijos y 3 hijas y terminó con 7 hijos y 3 hijas nuevas. Imagínense 14 hijos y 6 hijas, 6 hijas, o sea 6 yernos. Sí, no era tanta bendición, ¿verdad? Dicen los papás. Pero el caso es recuperó la bendición material que tenía. Pero no solo esto, sino que fue próspero. No solo porque había sido pobre y haber recuperado lo que tenía, sino porque su vida se transformó por completo. La respuesta que le da Job a Dios es, yo creo, mi pasaje favorito de todo este libro. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esta es la señal de la verdadera prosperidad, el reconocer que uno tiene un recurso superior a los que tenemos en esta tierra y que tiene que ver con lo que es Dios para mí, su amor, su gracia, y además que es bueno y que me quiere ver bien y que por lo tanto lo que me va a dar y lo que tiene preparado para mí son las cosas que me van a hacer bien. Eso es ser millonario. Las películas de Hollywood nos dicen que lo más importante el día de hoy para los jóvenes es ser popular. Y cuando yo estaba en la escuela no era así como que uno añorara llegar al grupo de los populares. No había así el rincón de la popularidad al que, no sé, tuviera bancas acoginadas o algo así, como salen en algunas películas. Ni tampoco cuando fui maestro me di cuenta que hubiera algo así. Pero sí hay una cosa en la adolescencia, en la época escolar. El sentir que alguien te quiere y que le eres importante a alguien, eso es muy importante. Por eso a veces las chavas caen ante las palabras bonitas, porque un chavo así la voltea a ver con una mirada ya preparada, como ¿cómo se llama el de Enredados? Eugene. ¿Se acuerdan cuando ve que es chava la que lo tiene atrapado? Voy a usar mi mirada y no me sale, ya sé. Melanie me lo ha dicho. Pero una mirada así y unas frases así conquistan, a lo mejor en mentira. ¿Se me explicó? Pero como esa chava quiere sentir que alguien la ama y la idolatra, cae. Y por eso los chavos, cuando una chava llega así que, oye,
El chavo, madre, ¿me haces mi tarea? Claro que sí, por eso los hombres caemos en la friendzone, porque somos presa fácil. No, sí, los hombres somos presa fácil. Somos brutos, somos mensos, estamos medio feitos, entonces a cualquiera le vamos a hacer caso. Por eso es que somos presa fácil. Pero la razón no es nada más eso, la razón es que añoramos que alguien nos quiera. Eso es la luz del Evangelio, eso es la luz de Jesús. Reconocer que te quiere, te ama, el ser más importante del universo. Por eso los artistas firman los autógrafos así con algo que parezca muy personal, con mucho cariño para mi gran admirador, el Piojo López. O algo así, o sea, como que tratan de hacer un mensaje que sea muy íntimo para sentir a aquel que sintió el autógrafo, ay, hasta me lo dedicó, para que esa persona se siente especial. No sabe que todos dicen lo mismo. Para mi gran amigo, y eres chava. O sea, se equivocó, no, es que así los firma todos, ¿sí me explicó? Pero es una manera de hacernos sentir que le importamos a alguien. Pues, ¿qué creen? El mero mero del universo, Elmer Homero, el mero mero, Dios, le importamos, nos ama y nos quiere. Eso es la verdadera riqueza. Saber que hay alguien ejerciendo todos sus recursos para bendecirnos. No lo veamos solamente esta idea de riqueza como el éxito material, sino como la verdadera plenitud. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Que seamos plenos a la perfección. Por eso es tan frustrante para los pastores y maestros de esta iglesia predicar, decir cosas y que no tengan efecto. Es lo peor que puede haber para una persona que predique el Evangelio. Decir lo que dice la Biblia y que la gente no le haga caso a uno. Gastar tiempo, dinero y esfuerzo en decirles, Cristo te ama, sé libre de estas cosas, aléjate de estas cosas, no vayas por ahí, no hagas esto, ama a Dios, haz esto, crees en el Señor, y que sigan igual o peor. Y no es frustrante para mí, nomás porque yo sea muy bueno o algo así, sino porque ha de ser frustrante para Dios. Y Dios nos comparte de ese pesar. Dios nos llena de esa angustia, como decía David Wilkerson, para que sigamos predicando, para que sigamos enseñando el Evangelio, para que sigamos enseñando estas cosas que tiene la palabra de Dios. Este es el efecto que tiene la luz de Jesús. Puras cosas buenas que Dios quiere que tengamos. Y por eso no deberíamos de quedarnos valientes o valentones ante nuestro Señor. Deberíamos quedarnos impresionados. Es decir, deberíamos de sentir temor respecto a nuestro Dios y estar horrorizados de no seguir estos principios que nos quiere dar en su palabra. Deberíamos morirnos de miedo de escuchar un sermón y no aplicarlo a nuestra vida. Deberíamos vivir con un pánico terrible de leer la Biblia y entender cosas que la Biblia me enseña y no aplicarlas. Eso creo que es lo que le pasó a Job cuando se encontró con Dios. Dios le dijo cosas tremendas. Gracias, Luisito. Dios se lo puso como la chancla, pues. Eso que le dijo, ahora cíñete como un varón tus lomos, yo hablaré y tú me contestarás a mí. Alguna vez mi papá o mi mamá me dijeron cosas así, no en esas palabras, o sea, más chilango, cuando vivíamos en Chiapas más chiapaneco, cuando vivíamos en Chihuahua más chihuahuense, pero cuando decían algo así como que ándele chamaco, ahí sí ya era cuando las cosas estaban gruesas, o sea, sabía que me venía un castigo y que ni modo, no lo podía evitar. Y Dios le dijo así a Job,
pero no en el sentido de te voy a castigar, no en el sentido de ahora sí te voy a dar, sino en el sentido de este soy yo. Y Job lo pudo constatar y le dijo, antes sabía cosas de ti, pero no te conocía, Señor. Es decir, ese temor de Dios que sobrecogió a Job en ese momento, se convirtió en una relación con Dios. Y eso es lo que debería de pasar en nosotros con la luz del Evangelio. Estamos en la última semana de esta campaña de jóvenes, de estos devocionales que escribieron algunos jóvenes de nuestra iglesia. Ya lo ha dicho el Paz en varias ocasiones y lo quiero decir yo también. Uno queda impresionado de las cosas que escribieron los chavos. Es decir, algunos de ustedes, de los que escribieron, son muy chiquitos en la fe, o son muy chiquitos en edad, o son muy chiquitos en tamaño, o muy grandes en tamaño también algunos. Pero lo que escribieron va más allá de su capacidad, porque tiene que ver con lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló, te enseñó, porque era cosa de Dios. Por eso los que están leyendo los devocionales entendemos esta realidad. Dios habló a través de estos devocionales. Los que vinimos a los cultos, Dios habló a través de los predicadores. Los que estuvimos ayer en el concierto, en el congreso, Dios habló a través de los talleres, a través de los cultos, a través de las canciones, a través hasta de la convivencia y de la comida. Dios habló, Dios se mostró, Dios nos dijo, miren, este soy. Cíñete como un varón tus lomos, porque aquí estoy. Agárrate porque este soy yo, nos dijo Dios. Y esto debería de tener un efecto en nuestra vida. Esto debería provocar un resultado. Si se queda igual, si terminamos este mes de la juventud igual, entonces la razón es que no nos hemos encontrado con esta luz. Si terminando, digamos, este periodo de mes de la juventud, sigo odiando a alguien, sigo haciendo chismes respecto a alguien, sigo manifestando malos tratos con alguien, sigo haciéndole mala cara a alguien, sigo esperando que me agradezcan o que me alaben, sigo haciendo cosas para que los demás me vean, sigo pensando que Dios debería bendecirme más materialmente, o estoy enojado porque Dios no me está bendiciendo materialmente. Si terminando esto siguen las cosas igual, si me siguen derrotando las mismas tentaciones, y cuando me invitan a algo, lo sigo aceptando, o cuando me ofrecen que vaya a algún lado, o que me junte con ciertas personas, sigo yendo como si nada, entonces es porque no me he encontrado con la luz. Me encontré con oídas de Dios, la filosofía, que ya nos dijo el pastor hoy en la mañana. Si alguien tiene la doctrina perfecta, son los demonios. Deberíamos de tener miedo de solo tener doctrina. Deberíamos de estar horrorizados de solo saber cosas de Dios y no conocerlo de verdad. Vayamos al Señor y digámosle como le dijo Job, Señor, perdóname. O sea, yo sabía cosas de ti, pero no te conocía. O sea, lo que sabía antes de ti no se compara a lo que sé ahora de ti. Lo bueno que hacía antes no se compara con lo bueno que puedo hacer ahora, que tú has llegado a mi vida realmente y que me has transformado. Y digámosle al Señor esto, no nos quedemos sin que haya un efecto de habernos encontrado con la luz. Por último, cuando estamos en la oscuridad y nos llega una luz, nos encandila. En la noche suena el celular y como todo buen adolescente, cuando suena el celular lo primero es abrirlo y todo, pero si está oscuro todo y prende el celular y te quema los ojos, ¿no? Tienes que esperarte un rato para poder ver bien. A lo mejor algunas cosas así con Dios nos duelen poquito. Cuando nos la dicen, te queda así como que, híjole, está gacho que nos lo digan así. Pero es porque es la luz de Jesús, nos encandila para sanarnos. Entendámoslo así, no me duele porque lo que me estén diciendo me lo estén diciendo con odio o con rencor o porque Dios quiera lastimarme. Me duele porque tengo pecado en mi ser y Dios me lo quiere quitar. Y Dios quiere que sea más limpio y más pleno.
encontrémonos con esta luz y no permitamos que nos quedemos sin efecto ante esta luz. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga esto en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Dios mío. Reconocemos que no nos merecemos, Señor, que tú vengas a la tierra, que tú te muestres, que nos des tu palabra, Señor, y nos permitas leerla, Señor. No lo merecemos, Padre Santo. Pero aún así tú nos muestras tu amor y nos muestras tu palabra y nos muestras tu bendición cada día, Señor, porque tú así lo has querido, bendito Padre. Y gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, que esta luz de tu amor, de tu gracia, bendito Dios, nos transforme por completo, mi Dios. No nos permita, Señor, enfrentarnos a tu luz y quedar igual. No permita, Señor, que podamos escuchar estas cosas respecto a ti y que no pase nada en nosotros, Señor. Transfórmanos, Señor. Haz que tenga un efecto. Cambia todo lo que tengas que cambiar en nosotros. Sigan orando, mis hermanos. Y si alguien quiere decirle al Señor, Señor, necesito que me transformes. Necesito que tu luz me impacte, me llene, me cambie por completo, Señor. Puedes decirle tal vez, Señor, tu luz me ha impactado, me está transformando y no quiero seguir igual, Señor. Cámbiame por completo, Señor. Ten un efecto en mí, quítame lo que sea, Señor. Quítame mis rencores, quítame mis malas palabras, quítame mi mala relación con mis amigos, con los demás, con la materia, con la gente a mi alrededor. Quítame, Señor, lo que tengas que quitarme. Quítame mis vicios. Quítame mis pecados, mis tentaciones que me vencen cada vez, Señor. Cámbiame por completo, bendito Dios. Si quieres decirle esto a Dios en esta hora, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios les bendiga, jóvenes que están tomando esta decisión. Dios te bendiga. Adultos también, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sigamos orando y digámosle a Dios estas cosas ahí en nuestro corazón. Dios te bendiga. Bendito Padre. Gracias, Señor, porque haces esto en nosotros, bendito Dios, y porque quieres que nuestra vida sea plena, Señor. Quieres hacer de nuestra vida la vida de un millonario, Señor, pero de un millonario de verdad, mi Dios, de una persona que puede amar, que puede ser transformado, que puede crecer cada día, Señor, y que vive, Señor, la plenitud completa que tú quieres darnos, Señor. Quita de nosotros todo lo que tengas que quitar, bendito Dios. Cámbianos por completo, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es hora de diezmar y ofrendar. Postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Tú me encuentras,
levantas mi cabeza puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh.